La Segunda Guerra Mundial fue una contienda armada internacional que involucró prácticamente todas las naciones del mundo. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945, enfrentando principalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, Francia y Reino Unido, a los que se acabarían uniéndose en 1941 Estados Unidos, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar a la de la Primera Guerra Mundial, el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo destallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Una Alemania a la que se prohibió rearmarse después de la causa ser derrotada en la PGM, lo que provocó la declaración inmediata de la guerra de Francia y el Imperio Británico. En este punto el avance de la contienda se dividió en 3 grandes frentes: el frente continental, Alemania contra los aliados por el control de Europa; el frente de los Balcanes y el norte de África, Italia con la ayuda de Alemania contra los aliados por la conquista de estos territorios; el frente en el Pacífico, Japón contra los aliados más la incorporación de los Estados Unidos en el conflicto después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los 3 focos de batalla acabaron con victorias aliadas. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados se obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla de Stalingrado, mientras en Europa Occidental la unión de las fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania. Entre otras ofensivas, con el famoso desembarco de Normandía. Por el último, en el Pacífico, Japón perdía cada vez más territorio, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque a Pearl Harbor. Este último frente se sentenció con el bombardeo nuclear estadounidense de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, forzando al Imperio japonés a declarar su rendición incondicional el 2 de septiembre de ese mismo año, dando por finalizada la guerra más mortífera de la historia. Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese mismo año para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos.